Bienvenida. Muchísimas gracias. Por favor, si te pido compartir el slide. A ver si tenemos el slide. Lo buscamos. El que estábamos mostrando antes, el de... No, No, no. el que les envié yo, el de la dolarización. Un poco de tiempo. Sí, muchísimas gracias por la presentación. Mi nombre es Lili Villasís. Yo soy ecuatoriana y prácticamente mi experiencia profesional se ha dado en banca y en empresas multinacionales, farmacéuticas y relacionadas con agro desde hace más de 30 años en Ecuador y en algunos países de la región. Y aquí estoy para contarles, compartir con ustedes cuál fue mi experiencia cuando en el año 2000 se dio este proceso de dolarización en el Ecuador. En ese entonces, y mi base es sólida financiera y estratégica, y en ese entonces estaba a cargo precisamente de la parte financiera de una de las compañías de las industrias más grandes farmacéuticas en el Ecuador, que comprendía ventas en sucres de medicamentos con precios congelados y que comprendía también importación de materias primas de varios proveedores de países del exterior en dólares. Ese era un nivel de complicación. Eh, Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, creo que con este contexto fue para mí la dolarización y el tema del año 2000 fue una de las experiencias más importantes desde el punto de vista financiero. Quiero comentarles que aquí he puesto un pre-dolarización, dolarización y post-dolarización, porque es importante tener un contexto. Si le puedes poner en modo presentación, te agradezco, Eduardo. Ecuador venía de un contexto muy complicado en temas financieros, en temas de política económica. En el año 1999 nosotros tuvimos cierres de varias instituciones financieras. Realmente fue un colapso en la economía ecuatoriana. Veníamos de una crisis económica muy fuerte donde teníamos unas inflaciones galopantes, una hiperinflación que alcanzaba casi a niveles del 100%. Y obviamente nuestra moneda era el sucre y tenía unas devaluaciones diarias y fue algo que recuerdo claramente y creo que fue el mayor impacto para mí, el tener que pagar proveedores del exterior en dólares y cada media hora se iba devaluando la moneda y realmente nuestro flujo de caja quedaba corto para todo lo que teníamos que atender en términos de obligaciones. Lógicamente, esto representaba una inestabilidad general para toda la sociedad, no solamente para las compañías. Incluso hubieron muchas empresas que quebraron porque no podían tener su flujo para atender a las obligaciones. Y entonces, en ese contexto, el presidente Yamil Maguad de ese entonces decide implementar el tema de la dolarización, que dicho sea, también ya había venido teniendo una protagonismo en el mercado ecuatoriano, porque habían transacciones que se realizaban en dólares, era como un mercado alterno. Entonces, lo que se hizo fue definir el proceso de dolarización y empezar lo que ya se había previsto antes a un valor fijo de $25.000 por dólar. 25.000 sucres por dólar, perdón. Esto se había, cuando se inició el plan de dolarización, hablaban de 5.000 sucres por dólar y se dejó avanzar esta situación crítica y llegamos a enero del 2000 para dolarizar en 25.000 sucres por dólar. ¿Qué pasó aquí? Este realmente fue un proceso de adaptación para toda la sociedad, empezando por el gobierno, porque el gobierno tuvo que cambiar sus políticas monetarias, cambiarias y poner un marco de referencia legal, estructural para todo el país. Y por otro lado, también el tema empresarial, que es en el que tuve mi experiencia, debió adaptarse a varios factores, no solamente en el hecho de los pagos a proveedores del exterior, que era la preocupación, sino también se vieron necesarias muchas actividades y muchas reformulaciones, temas salariales, temas de precios en el mercado nacional, temas de pagos a proveedores, temas de cobros, cómo cobrar la cartera ahora ya con este cambio, porque en un inicio, ¿qué fue lo que pasó? Todo se equiparó a $1.
incluso en los mercados básicos, ¿no? O sea, hablamos de comidas, de cosas que costaban 9.000 sucres, 5.000 sucres, todo subió a $1. Entonces se dio un efecto como inflacionario brutal que cualquier cosa costaba $1, menos de eso no había, hasta poder nosotros tener el entendimiento de lo que estaba pasando. Esto digamos que duró unos 6 meses hasta hacer los canjes de moneda, hasta ir al Banco Central, hacer los nuevos acuerdos con proveedores, con distribuidores, revisar los costos internos, qué podíamos reestructurar, qué podíamos optimizar en nuestras operaciones. Con esto también hubo cambio en las tasas de interés. Los préstamos que antes se pactaban para las empresas o para las familias en unas tasas de 60%, que era la tasa en Sucre, es una cosa increíble. Ahora venían las tasas de interés en dólares, ¿no? Que hasta ahora siguen altas. Hasta ahora para el común denominador de consumo está alrededor de un 15%, que es altísimo en dólar. Pero en ese momento se trató de estabilizar de acuerdo a la LIBOR más el riesgo país. Que dicho sea de paso, teníamos un riesgo país de 5.000 puntos antes de la dolarización. Con el efecto de la dolarización, esto bajó hasta niveles de 1.500 puntos, porque se brindó realmente una imagen de querer realizar estabilización en cuanto a la parte macroeconómica y microeconómica también. Los que sí fueron afectados de inicio fueron los exportadores. En ese momento había el boom de las florícolas. Empezaba en Ecuador a surgir este nuevo mercado de exportación de flores, de rosas, increíble, con gran aceptación a nivel mundial, pero los exportadores ganaban por tipo de cambio, tenían muchísimas ganancias por tipo de cambio que a veces eran hasta mayores del tema de las ventas. Entonces ellos sí se vieron afectados en un momento hasta que el gobierno les dio como algún tipo de subvención y algún tipo de plan para soportar esto. ¿Qué es lo que quiero decir aquí como vivencia del proceso del 2000? Pues sí, veníamos de un esquema de inestabilidad total y con esto se fijaron las bases y se dio mayor tranquilidad tanto en los mercados nacionales como en los mercados internacionales. Desde entonces, y han pasado 24 años, hemos tenido crecimientos estables de alrededor del 1, del 2%, y algún año tuvimos al 7%. Hemos tenido niveles inflacionarios del 3% en promedio, más o menos. Es decir, ha habido una estabilidad financiera. Desde que ya este fenómeno de la alta inflación inicial se fue estabilizando y los precios ya volvieron a niveles racionales, a niveles regulados, y desde ahí ha sido un ambiente muchísimo mejor, estable, que le permite a uno como empresario planificar, incluso tener acceso a nuevos mercados, tener acceso a facilidades de financiamiento, tratándose de la misma moneda, por ejemplo, con Estados Unidos, y lo cual facilitó definitivamente el comercio exterior. Inversiones importantes que se debían atraer al país han llegado, no en la magnitud que nosotros queríamos, pero sí hemos tenido inversionistas interesados en venir. Todavía seguimos con un nivel de inversión extranjera directa mucho menor que los países vecinos, pero por el lado, digamos, no positivo, de hecho, han venido inversiones en temas de negocios no lícitos, que también ha sido un problema, y es de lo que ahora estamos nosotros, como ustedes deben saber, estamos afrontando y luchando contra estos temas difíciles, ¿no? Pero por otro lado, ha habido capacidad de las empresas de poder expandirse, de poder hacer alianzas, de diversificarse, de encontrar nuevos mercados. El tema de precios se fue estabilizando y también la cadena de valor, porque eso era muy importante. Uno, como empresa grande en la que yo estaba, ok, teníamos el músculo financiero, teníamos la estrategia, pero ¿qué pasaba con la cadena de valor? ¿Qué pasaba con nuestra operación logística? ¿Qué pasaba con nuestros transportistas, con nuestros clientes? Ese fue un periodo que ameritó muchísima dedicación y estrategia en el área financiera. Entonces, hoy por hoy existen analistas detractores, existen analistas en favor, que creo que la mayoría de la población, creo que el 90 y algo por ciento de la población estábamos en favor de haber adoptado este modelo. Pero sin embargo, también hay temas como los que ustedes conversaban hace un momento, que estamos claros que tenemos una moneda de propiedad internacional, digamos, y estamos supeditados a los cambios del mercado estadounidense.
Cualquier cosa nos puede afectar, nos llega un coletazo que llamamos aquí, como fue, por ejemplo, en el 2009, el tema de la crisis bancaria internacional. De todas maneras, los resultados, y si medimos y evaluamos, los resultados han sido positivos. Incluso en gobiernos anteriores que se trató de desmantelar, se pensó en desmantelar, esto no iba a funcionar. La desventaja, lógicamente, es que no podemos emitir dinero. Y ahora, en las condiciones en que está Ecuador, es difícil y hay que buscar financiamientos a través de deuda interna, deuda externa y a través de inversión extranjera. Y ser más competitivos. En el caso de Ecuador también, otro de los temas importantes que hay que mencionar es que debido a que nuestros países vecinos, Colombia y Perú, tienen sus monedas propias, ellos sí pueden hacer devaluaciones, nosotros estamos como más caros dentro respecto a los vecinos. No es lo mismo como ustedes que mencionaban hace un momento. En el caso de nosotros sí ha sido necesario mirar internamente en las empresas qué se puede hacer para mejorar el tema de competitividad empresarial y poder ser más eficientes definitivamente. Entonces ha sido una mezcla de estrategias de la parte financiera y también de mucha revisión de los mercados y de las personas, las condiciones incluso de contratación de las personas. Estos son más o menos las principales ideas de mi experiencia, de lo que recuerdo. Fue una época muy activa, pero más bien con resultados, digamos, positivos hasta la fecha. Yo aquí quiero parar la presentación, no sé si estoy dentro del tiempo, pero más bien darles lugar a cualquier inquietud, a cualquier pregunta que ustedes tengan y poder compartirles algo más de lo que yo viví y que sea de su utilidad. Muchísimas gracias.